Capítulo 3. Tu inspiradora apariencia cuando te paras frente a las puertas del Hades. Parte 1. Medio mes había pasado desde que Lena tomó el mando como handler del escuadrón Spearead. En ese día, no hubo víctimas en la batalla durante el día, y Lena, sintiéndose aliviada, activó su para-raid para contactar a los procesadores como siempre. Sucedió después de la cena, y ella estaba en su habitación. Durante el último mes, Spearead tuvo más incursiones que los otros escuadrones, pero no hubo muertos entre los procesadores. Parecía que eran un verdadero grupo de élites veteranos. Los llamo ahora para decirles que han hecho buen trabajo por el día. Pudo escuchar algo de caos, probablemente a cierta distancia, fácilmente drenado de las respuestas de los procesadores. Era probable que los sonidos de las batallas nocturnas en las otras zonas de batalla resonaran en el hangar. Buen trabajo de tu parte, Handler 1. El primero en responder fue típicamente Undertake. Su voz era serena y calmada, sin ningún indicio de su apodo como dios de la muerte. Hubo algunos otros que se conectaron a través de Parade, dando saludos. Estaba el vicecomandante Beowulf, corto en palabras pero un confiable hermano mayor para el escuadrón. Estaba la educada y contundente Kilfblute, quien sería la primera en contestar cualquier cosa, incluida una estúpida conversación. El esbelto creador de ambientes incómodos, Black Jog. Snowwitch, cuya voz y personalidad eran igualmente amables. Y Laughing Fox, quien arrojaba crueles palabras con la suave voz de una chica. La primera impresión que Lena tuvo de Undertake fue que era alguien de pocas palabras y que rara vez hablaba, excepto cuando se trataba de negocios, pero que todos se reunirían a su lado cada vez que se sincronizaba con ella, y que había algunos sin Parvale siguiéndolo, por lo que parecía ser adorado. En primer lugar, Undertake, con respecto al reabastecimiento que solicitaste hace unos días. Raiden escuchó a la handler discutir la misión con Sin mientras miraba el crucigrama de una revista que tomó, usándola para pasar el rato. La habitación de Sin estaba en un cuartel en ruinas, y varios miembros holgazaneaban tranquilamente en su habitación. Teo se estaba enfocando en dibujar, Haruto, Kai y Kurena estaban jugando cartas alegremente. Anju estaba cosiendo complicados patrones de encaje, y Daiya estaba reparando una radio rota. Los demás estaban en la cantina y en las otras habitaciones, y desde lejos, él podía oír la risa. Sin, como líder de escuadrón, tenía que hacer varias tareas administrativas como escribir informes, y tenía la habitación más grande en los cuarteles que funcionaba además como una oficina. Raiden a menudo entraba a esta habitación para discutir varios asuntos sobre el escuadrón, y logró que varios otros vinieran a darle sazón al ambiente. Por lo tanto, se convirtió en un lugar para que todos pudieran descansar e interactuar. Para Sin, el dueño de la habitación, simplemente necesitaba un lugar para leer, y no le importaba si el gato al lado de él sacudía la cola, que hubiera un final de una emocionante partida de ajedrez, o que otros hicieran la danza del vientre enfrente suyo. Kujo y Daiya de verdad lo hacían. En ese momento, estaba conversando con la handler, acostado sobre la cama de acero en su habitación como siempre, apoyando su cabeza con un cojín como almohada mientras leía una vieja novela que había sacado de una biblioteca al azar. El gato negro con las patas blancas estaba acurrucado en silencio sobre su pecho, y se convertía en un accesorio más. Todo era tan pacífico. Tomó un sorbo de café de la taza. Ese era el tradicional café de reemplazo, café ersatz, del escuadrón Steadfast. La receta del brebaje fue transmitida hasta ellos. Los ingredientes eran los dientes de león utilizados en el campamento, pero era mucho mejor que el sabor sintetizado de fábrica del misterioso líquido hecho con el extraño polvo negro. ¿Qué dirá esa vieja bruja si probara este café? Esa vieja bruja completamente estricta e inflexible, cautelosa y franca, nunca entendería el sabor del café. Incluso en las 85 zonas, las bebidas producidas por las fábricas no eran diferentes en materiales sintetizados para los campos de concentración. ¿Aún tendrá lástima de gente como nosotros? El gato dejó escapar un ronroneo estridente, superpuesto con la voz similar a una campana de la handler. Nia, una vez que escuchó al gato durante la conversación, Lena se sorprendió. ¿Un gato? Sí, el escuadrón lo adoptó. Black Dog respondió. Solo para que quede claro, fui yo quien lo recogió.
cuando fui asignado a este escuadrón, vi a este pequeño sentado en las puertas de una casa que fue volada por el cañón de un tanque. Sus padres y hermanos ya estaban muertos, es el único que queda. Y por alguna razón, simplemente le gusta acurrucarse sobre Undertake. Nadie jugaba con él, le daba palmadas en la cabeza o lo acariciaba. No solo está apegado a él. También es una mascota leal. Mira. Bueno, no se mueve mientras se lee. Parece que nunca se aferrará a ti, Black Jog. Oye, eso es demasiado. ¿Qué pasa con esa lógica? Corrígelo ahora. Du. Lena se echó a reír al escuchar a los procesadores pelear entre ellos. Parecía que no eran diferentes a otros chicos y chicas de su edad, e incluso se preguntaba por qué no estaba con ellos. ¿Cómo se llama ese gato? Con una sonrisa, preguntó, y los miembros respondieron al unísono. Blackie. Witch. Doble pelaje. Kido. Gatito. Lemark. De veras, no le pongas nombre a un gato basándote en el autor de la novela que está leyendo. Debe ser más casual, de todos modos. ¿Qué lees? No tiene género. Laughing Fox fue el único que respondió en vez de dar un nombre. De cualquier modo, Lena estaba confundida. ¿Hay muchos gatos allí? ¿No nos escuchaste? Solo hay uno. Ella seguía confundida. Black Dog, incapaz de soportar la torpeza, decidió darle una mano. Es un gato negro, con patas blancas, así que hay algunos que lo llaman Blackie o Witch, y otros lo llaman doble pelaje. No hay un nombre fijo, y todos simplemente lo llaman como les apetece. Aunque recientemente ha empezado a correr hasta nosotros cada vez que lo llamamos. Ya veo. Pero, ¿por qué crían a este gato? Ah, bueno. Black Dog tartamudeó y estaba a punto de contestar. De repente, se desconectó del para-raid. Kurena se levantó bruscamente y salió de la habitación, derribando la silla, y Daya, el más cercano a ella, se apresuró también. El sonido de la silla derribada resonó en la habitación. ¿Pasó algo? Daya estaba desconectada, y Kurena nunca estuvo conectada en primer lugar. Sin había mentido. Oh, hay un ratón en la habitación. Ratón. ¿Eso es demasiado para ti? El pequeño regaño de Theo aparentemente nunca llegó a los oídos de su handler. Apareció un ratón, la voz de la handler temblaba, y parecía que estaba realmente aterrorizada de ellos. Sin contestó despreocupadamente mientras entrecerraba los ojos viendo la puerta que Kurena cerró de golpe cuando salió del lugar. Daya se dirigió al fondo del corredor, y vio a Kurena exhalando con fuerza, descargando todo el estrés en su cuerpo. ¿Por qué están todos y ella? Simplemente la voz que salía de Kurena se escuchaba rechazada, ansiosa y nerviosa. Hasta ese momento, ella había pasado noches felices con todos los demás, y era un momento excepcionalmente cómodo para ella. Kurena. ¿Por qué están todos y esa mujer? Es solo por ahora. No pasará mucho tiempo hasta que la princesa deje de molestarnos. Daya se encogió de hombros, sus ojos estaban llenos de honestidad, mostrando su actitud frívola habitual. Sin importar cuál fuera el handler, en el pasado, ninguno podía dirigir a ese dios de la muerte. Esa chica todavía no sabía el verdadero origen del apodo de Sin. Tales enemigos nunca habían aparecido, y la suerte de ella pronto se agotaría. La mutada y calamitosa oveja negra en medio del rebaño blanco de la legión. Estas ovejas negras eran llamadas así ya que fueron una vez pocas en número, sin embargo, sus números han superado con creces a las ovejas blancas en este momento. Y luego estaban los pastores, el mayor peligro. Kurena apretó los dientes. Ella lo sabía, ella lo sabía. ¿Por qué Sin aún no la ha confrontado? Dijo mientras reprimía las emociones en su corazón, sus palabras emanaban vileza. ¿Por qué habría de preocuparse por esa cerda blanco? Nuestra tasa de sincronización ya está establecida al mínimo. Ese es el procedimiento normal. Sin no lo destruyó solo porque quiso.
La velocidad de sincronización del para-RAID era establecida al mínimo, para permitir que la conciencia y los mensajes se transmitieran con precisión a través del ruidoso campo de batalla, de modo que solo la persona que hablara pudiera escuchar. Entonces, Daya preguntó con calma, no de una manera repugnante, sino de una manera persuasiva. Además, ¿eres capaz de decirle esas palabras a Sim? La odio, así que por favor, destrúyela con esa cosa tuya. ¿Puedes decir eso? Kurena frunció los labios y permaneció en silencio. Lo que dijo Daya era cierto. Sin y los otros escuadrones eran sus aliados, su familia. Ella nunca podría decir cosas tan duras a su familia. Eso debería ser normal para Sin. Pero... Lo siento, pero todavía no puedo perdonarlos. Mataron a papá, mamá, los trataron como basura y les dispararon como si fuera tiro al blanco. La noche en que fue deportada al campo de concentración, los soldados salvajes se reían a carcajadas cuando mataron a sus padres, solo para ver en dónde podrían impactar las balas, soportaron cuanto pudieron hasta que murieron. Su hermana, con 7 años de edad mayor a los que tenía ella, fue enviada al frente de batalla inmediatamente después de llegar. En aquel entonces, ella tenía 14 años. Ahora Kurena ya tiene 15 años. Pero esa noche, alguien ahuyentó a esos descarados, ignorando la sangre en su cuerpo mientras hacía lo posible para revivir a los padres moribundos de Kurena, pero no pudo salvarlos. Disculpándose con ellos estaba un Alba, un soldado sereno. Los blancos son todos unos imbéciles, nunca los perdonaré. Pronto, ambos regresaron a la sala, y el tema del ratón había sido desviado hacia el escenario y la habitual vida cotidiana en el campo de batalla. Daya simplemente se encogió de hombros cuando vio a Raiden mirándolo y continuó reparando la radio. Kurena recogió al gatito que estaba agachado en la cama junto a Sin y comenzó a jugar con él. Sin embargo, puede que no haya estado de humor para hacerlo. Y así Sin se hizo a un lado, indicándole a Kurena se sentara. Esta última acurrucó al gatito, pareciendo indiferente mientras se sentaba al otro lado de la cama, alejándose bastante de él. ¿De verdad? ¿En verdad se puede ver tantas estrellas, Kirchblüte? Muchísimas. Supongo que fue hace unos 2 años, cuando empecé a mirar hacia arriba, y de repente algunas estrellas comenzaron a caer desde los cielos. La mayoría de las estrellas fluían en senderos de luz. Era realmente una vista impresionante. Kirchblüte / calle continuaba barajando las cartas, ignorando el hecho de que Kurena había dejado su asiento antes. Raiden también había visto la lluvia de meteoros. Sin embargo, en aquel entonces, estaba en medio del campo de batalla, tanto sus amigos como enemigos estaban muertos, y solo Sin estaba a su lado. Los Juggernauts que piloteaban habían agotado sus paquetes de energía, y el rezagado Fido se apresuraba a recorrer el campo de batalla, para reunirse con ellos. No podían sonreír, y mucho menos maravillarse con esta vista. No había luces encendidas en el campo de batalla, y así que por la noche los alrededores permanecían oscuros. Esa podría ser la interminable oscuridad. Sobre el suelo, no podían ver los dedos de sus manos extendidas, y en los cielos encima de ellos, las llamas blancas continuaron deslizándose. El paisaje silencioso e increíblemente majestuoso era tan hermoso, tan radiante, como si el mundo se estuviera fragmentando y declarara el fin del mundo. Supongo que vale la pena ver una escena así antes de morir. Raiden realmente se arrepintió de decir eso en aquel entonces. Y soltó una pequeña risa. Probablemente nunca volveré a verlo por el resto de mi vida. Los cometas se pueden ver todos los años, pero una lluvia de meteoritos se da una vez cada ciertas décadas. Y se dice que no se puede ver una tan enorme sino cada 100 años, lo escuché de Kujo, Sirius. Es una lástima, quisiera verlo también. ¿No puedes verlas dentro del muro, por allá? Las calles de aquí están cubiertas con luz. No puedo ver las estrellas. Ah. Calle se rió entre dientes. Era nostálgico para ella. Ahora que lo mencionas, la noche aquí es en verdad oscura. No hay mucha gente por aquí, queda lejos de la ciudad y las luces son controladas, así que siempre podemos ver las estrellas del cielo nocturno, tan lleno de ellas. Es una ventaja de vivir aquí. Al escuchar la conclusión de Calle,
La handler se quedó en silencio. Probablemente escuchó una respuesta inesperada. Tal vez ella había asumido que no habría de escuchar nada bueno de las bocas de los procesadores, quienes vivían el infierno en la tierra. Una voz extraña hizo esta pregunta. Esa voz estaba llena de convicción, una que estaba lista para ser criticada y reprochada. «Kirchblüte, ¿nos odias?» Kaye se quedó momentáneamente en silencio. Bueno, claro que la angustiosa discriminación es dura. No es fácil estar en el campo de concentración, y cada día que salimos a las batallas es aterrador. Aquellas personas que nos impusieron este estilo de vida y nuestro deber, desechando a los 86 como ganado en lugar de humanos, no son muy democráticos, por no decir menos. La handler estaba a punto de decir algo, probablemente para disculparse o culparse a sí misma, pero Kaye continuó. Naturalmente, no tenía intención de dejar que el handler hablara. Pero sé que no todos los albás son malos, así como no todos 86 fueron buenos. Kaye repentinamente frunció sus labios amargamente. Soy de un lejano Oriente Negro, Orienta. Cuando llegué al campo de concentración y con mi antiguo escuadrón, encontré algunas cosas. No solo ella, sino también Anju, y aunque no lo mencionó, Sin probablemente sufrió lo mismo. A aquellos que tuvieran la sangre entremezclada de los oprimidos, los 86, y los opresores, los albás, o los nobles del imperio, se les fue arrebatada su reputación como un pretexto para ser detenidos. Todos fueron blanco de frustración y desdicha. Las razas de la República, que provienen de Oriente y del Sur, también fueron discriminadas sin razón alguna. No todos los 86 eran víctimas inocentes. Para la minoría y los débiles, el mundo seguía siendo tan frío, indiferente hacia ellos. De todos modos, hay gente buena entre los albás. Nunca los he conocido personalmente, pero hay quienes sé que dijeron eso. Así que no te odiaré solo porque eres una alba. Ya veo, así que supongo que tendré que agradecerles todo. Kaye se inclinó un poco hacia adelante. Solo estaban sincronizadas, pero parecían estar hablando cara a cara. Tengo una pregunta. ¿Por qué te preocupas por nosotros? Una imagen abrasadora apareció de repente en la mente de Sin, y alzó los ojos. Él nunca se había enfrentado al fuego ni a tortura llameante alguna. Parecía que estos eran los recuerdos de la handler. Recuerdo haber sido salvada por otros. Esas personas eran procesadores, como ustedes. Lena recordó. Nacemos en este país, criados en este país, como ciudadanos de la República. Nadie lo admite ahora, pero es por eso que tenemos que demostrarlo nosotros mismos. Luchar para proteger a nuestro país es nuestro deber y honor como ciudadanos. Es por eso que lucharemos. Quiero responder a las palabras de esa persona que me salvó. Él dijo que está luchando para demostrar su identidad como ciudadano de la República. Siento que tenemos que responder a ese llamado. Siento que es una traición a los ideales tener que hacerlos luchar, que se sacrifiquen y no reconocerlos, y mucho menos no tratar de entenderlos bien. Siento que es imperdonable. Al escuchar esas palabras ingenuas, Raiden entrecerró los ojos. Kaye ladeó la cabeza cuando escuchó eso, y reflexionó por un momento, diciendo: Handler 1, realmente eres virgen. PFFFFF. Escuchó el sonido del tesiendo escupido de los labios de la handler. Ella no era la única, ya que el aire fue exhalado de los pulmones de los demás miembros. Kurena y Aruto, los únicos que no sincronizados, inclinaron sus cabezas en confusión, y una vez que escucharon la explicación de Anju, también se echaron a reír. La chica handler continuó tosiendo. Kaye estaba inicialmente perpleja por las reacciones de todos, antes de que su rostro comenzara a tornarse pálido. Ah, lo siento, fue mi error. Quería decir que eres como una virgen. Normalmente, tales errores no se cometerían. Aún así, el significado fue similar. Daiya y Aruto estaban apretando sus obstinados estómagos, golpeando la pared. Cállense. Y Kino, quien estaba de lado, se quejó. En Shen mostró una extraña reacción, con los hombros temblorosos. Kaye entró en pánico.
Lo quiero decir es que eres el tipo de chica que piensa que todo el mundo está cubierto de flores, o que hay un ideal perfecto e inocente. De todos modos, lo que trato de decir es... Claramente la handler se había quedado petrificada, con su cara roja como la remolacha. No eres una mala persona. Es más un consejo para ti. Finalmente, Calle pareció haberse calmado, cuando dijo: puede que no te guste este cargo. Y no deberías preocuparte por nosotros. No estamos luchando por razones tan nobles, así que no tienes que preocuparte por nosotros, es mejor que cambies de trabajo antes de que te arrepientas. No eres una mala persona, dijo Calle. Eres una buena persona, pero eso no fue lo que dijo. En aquel entonces, Lena no entendía la distinción entre ambos. Capítulo 3. Tu inspiradora apariencia cuando te paras frente a las puertas del Hades. Parte 2. Handler 1 a todas las fuerzas. Fuerzas enemigas detectadas en el radar. En este día, todas las fuerzas del escuadrón Spearhead salieron. Lena estaba en la sala de control, mirando la pantalla mientras decía: es un escuadrón enemigo de Grauwolf y Lobes. Y algunos cañones antitanque, Estier, les siguen. Lo sabemos, Handler 1. Listos para interceptar en el punto 478. Ah, entendido, Undertake. Estaba a punto de transmitir las posiciones de los enemigos y la estrategia de operación, solo para ser interrumpida, y solo pudo afirmar. El escuadrón Spearhead, un grupo de veteranos, no necesitaba el liderazgo de Lena, y recientemente, su trabajo principal era proporcionar todo tipo de ayuda para apoyarlos, incluyendo analizar al enemigo, dar prioridad al reabastecimiento, visitar la sección de información todos los días, buscar información estratégica perteneciente a la zona de batalla, y así sucesivamente. Durante los últimos días, había estado pidiendo permiso repetidamente para utilizar el cañón interceptor desde la parte posterior de la zona de batalla. Tenía el suficiente alcance y, por lo menos, suprimiría la potencia de fuego de los Scorpions, lo que debería hacer las batallas un poco más fáciles. Sin embargo, el cañón de intercepción era de un solo uso, ya que debía ser realineado después de cada disparo. El equipo de transporte, sin embargo, no deseaba tener que hacer esfuerzo para los inferiores 86, y no estaban dispuestos a cambiar de parecer. Por lo tanto, ella nunca pudo obtener el permiso. Cuando se quejó de eso durante su contacto regular, esa cosa está completamente oxidada ahora, ¿o no? Laughing Fox respondió. Undertake. Gunslinger lista en posición. Laughing Fox a Undertake. Equipo 3 en posición. Los equipos llegaron rápidamente a sus ubicaciones designadas, habiendo predicho la trayectoria de la legión mientras permanecían en posiciones de emboscada intactas. Parecía que habían establecido hacia dónde la legión se dirigía y atacaría, y los procesadores de Spearhead podían haber visto algo o determinado de manera independiente sus posiciones. Les preguntaré cuando termine esta batalla, pensó Lena. Si sus métodos se pudieran compartir con los otros escuadrones, tal vez se podría reducir la cantidad de procesadores asesinados en las emboscadas. La valiosa información estratégica solo era útil personalmente, y una de las principales fallas de este torcido sistema de batalla era que los datos no podían recopilarse ni difundirse. De cualquier modo, le dio un vistazo al mapa de la primera zona de batalla que encontró la noche anterior y dijo: Undertake, por favor haz que Gunslinger se posicione a 500 metros de distancia, a las 3 en punto. Debería haber una torre alta que se puede usar para cubrirse. Debería poder permitirle una posición de disparo más clara y una visión mejorada. Después de una pausa, Undertake respondió. Afirmativo. Gunslinger, ¿puedes ver esa posición? Espera, dame 10 segundos, sí, me dirigiré justo allí. Esa posición cubrirá la dirección opuesta que el equipo de vanguardia está atacando. Teniendo en cuenta que la estrategia básica de Undertake es romper sus filas y eliminarlas, esto debería ayudar a esconder nuestras fuerzas en la fase inicial mejor que antes. Beowulf se reía. Entonces, básicamente, se usará como cebo. Suenas como una princesa, pero de seguro será interesante. Las unidades de Lobe y Estier no pueden disparar a ángulos altos, y por lo tanto no pueden atacar a los artilleros desde lugares con gran ventaja. Además,
Si hay necesidad de cambiar de lugar, puede esquivar usando el paisaje circundante. No lo malinterpreten, esa es una buena idea. ¿Correcto, Gunslinger? Me conformo con cualquier cosa, siempre y cuando pueda ayudar a otros. La chica respondió bruscamente, dirigiendo su helado tono hacia Lena. ¿Encontraste un nuevo mapa? Qué conveniente, ¿eh? Lena hizo una mueca. Parecía que no podía encontrar el lado bueno de esta chica llamada Gunslinger. Esta última ni siquiera por una vez participó en los contactos hechos a diario, e incluso en las conversaciones habituales, estaba llena de rencor. El mapa que Lena tenía fue una vez creado por los militares, con mucho tiempo y mano de obra. Era detallado, sin embargo, se decía que el mapa nunca llegó a las bases de las líneas del frente, actuando como puntos de defensa importantes. El mapa que tenía el escuadrón Spearhead fue rescatado de un montón de basura al azar, por uno de sus exmiembros, y lo habían estado usando hasta ahora después de que se le añadieron y editaron muchas cosas. Estaban familiarizados con algunos lugares y rutas que serían beneficiosos para contraatacar, pero aparte de eso, no estaban para nada familiarizados con el paisaje. ¿Debería enviarlo más tarde? La información era enorme, y no era conveniente enviarla durante la batalla, así que tal vez sería mejor que las enviase más tarde. La voz de Beowulf estaba llena de sarcasmo. Vale. ¿Pero está bien enviar un mapa militar clasificado a los ciudadanos enemigos, 86? Está bien. La información debe usarse después de todo. Al escuchar su respuesta, Beowulf se quedó en silencio y soltó un pequeño suspiro, probablemente de lamento. Lena buscó este mapa en una pila de cajas de cartón que no estaban archivadas, y nadie sabía dónde estaba antes de que ella lo encontrara. Nadie sabía si se había perdido o si fue robado, y mucho menos fotocopiado, de seguro no era información clasificada. Hace 9 años, cuando comenzó la guerra, todas las fuerzas militares, incluidas las líneas traseras, fueron llevadas al frente de batalla y fueron asesinadas. Por lo tanto, la información y las posiciones estratégicas nunca se transmitieron correctamente, dando como resultado la pérdida de mucha información. Y el orgullo de los soldados profesionales, quienes debieron haber abordado estos asuntos decisivamente, había desaparecido. Además, ninguno de ustedes son solo 86. Nunca los he llamado así. Sí, ya están aquí. Un ambiente tenso se encendía. Algunos de ellos parecían emocionados, probablemente debido a la confianza como veteranos, o debido a las cantidades masivas de adrenalina que se bombeaban en sus cuerpos durante una intensa batalla. Asterisco, asterisco, asterisco. Los rugidos de los cañones clavaban los oídos de ella a través de la audición sincronizada. En el caótico campo de batalla, los destellos rojos comenzaron a disminuir en números. El primer equipo de Spearhead se movía a través del bosque de la zona de batalla, y aniquilaba a los Styr, los cuales tenían una potencia de fuego fuerte pero poca defensa y movilidad. Mientras tanto, atraían a los Grauwolf y Lobe al bosque, interceptándolos y derribándolos de uno en uno. Debido a los muchos obstáculos en el bosque, los Lobe tenían dificultades para retroceder, y siendo incapaces de desplegar su movilidad habitual, su campo de tiro se veía muy obstaculizado. La Legión se vio obligada a dispersarse en el espacio reducido, lo que provocó una pérdida de la ventaja numérica de su lado. Para un espectador, ellos estarían muy familiarizados con sus acciones, pero, de hecho, la batalla no era fácil para ellos. El Juggernaut pilotado por Kirkblute apenas logró evitar un disparo, se metió en un conjunto de árboles y trató de llegar a la izquierda del Lobe. Lena sintió inmediatamente un escalofrío. El posicionamiento del Lobe era un poco extraño. Esa unidad enemiga no debería estar allí, dado donde estaban ubicadas las otras unidades enemigas. No había forma de que una sola unidad pudiera proporcionar cobertura para las unidades circundantes. Identificó frenéticamente hacia donde se dirigía Kirkblute, un área claramente marcada en el mapa de la zona de batalla, la cual esta última no sabría, algo que parecía estar cubierto. No vayas allí, Kirkblute. Pero ya era demasiado tarde para detenerla. El punto que indica la posición de la Kirkblute se detuvo de forma antinatural en el radar. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Qué?
un humedal. Calle se sacudió con fuerza debido a la inercia mientras la unidad se detuvo, gruñendo. Según la pantalla, parecía que las dos patas delanteras de su unidad estaban hundidas profundamente en el suelo, pero se dio cuenta de que estaba parada en los humedales, que solo se asemejaban a los pastizales debido al bosque oscuro. Esta era una trampa mortal para un Juggernaut, ya que la presión que sus piernas ejercen sobre el suelo era enorme. De todos modos, debería retirarme de aquí tan pronto como sea posible. Entonces Calle pensó mientras sostenía sus controles de mando. Kirchblüte. Sal de ahí. Ella alzó la cabeza ante la advertencia de Sim. Los sensores ópticos de Kirchblüte se elevaron junto con sus ojos. Ante sus ojos estaba un lobe. La distancia entre los dos era mínima, y el lobe balanceaba sus patas delanteras. Cruelmente. Los engranajes giratorios movieron las articulaciones, sin importar cuánto gimiera la presa bajo sus pies. No. Su voz era débil, como un niño al borde del llanto. No quiero morir. Los engranajes giraron, y las enormes patas capaces de moverse rápido y soportar una masa de 50 toneladas aplastaron el Kirchblüte. Las uniones eran muy débiles, y una vez recibiera un impacto más allá de un límite, la parte interna saldría volando. Esta cabina similar a una almeja, llamada la guillotina por los procesadores, se separó como corresponde a su nombre. Algo redondo cayó al suelo con un ruido sordo, rodó por el follaje y desapareció. Asterisco, asterisco, asterisco. Después de un momento de shock, el sistema de comunicación se vio abrumado por los gritos y la ira. Kirchblüte. Mierda. Undertake, voy a recuperarla. Dame un minuto. No podemos dejarla así. Sin respondió, su voz era tan tranquila como siempre, como el agua debajo de la superficie helada de un lago en invierno. No tiene sentido, Snowwitch, es una trampa, y están al acecho. Los Lobe que habían matado a Calle permanecieron ocultos allí. Es una táctica común a menudo utilizada por los francotiradores, el apuntar un soldado herido o cadáver en una posición obvia y matar a cualquier enemigo que venga a ayudarlo o recuperarlo. Anju no respondió, en lugar de golpear el tablero con el puño, lo que dio fue un golpe sordo. Snowwitch continuó disparando granadas de 57 milímetros sobre Kirchblüte y el área a su alrededor. Kirchblüte cayó en combate. Kino, Fafnir, ayuda al equipo 4, los enemigos son pocos ahora, elimínalos antes de que abran una brecha. Entendido. La respuesta tranquila no estaba envuelta en ira. Estas personas con nombre clave ya estaban demasiado acostumbradas a ver a sus amigos ante ellos, o las señales de sus amigos se perdían en el radar, tanto que estaban entumecidos. La angustia tendría que esperar su turno después de que terminara la batalla, ya que de lo contrario acabarían enterrados también. Este maldito sentido de la racionalidad se forjó a través de las llamas de la guerra, de modo que tuvieron que dejar de lado todos sus sentimientos, a excepción de la necesidad de mantener la calma. Tal era la decisión que se tomó después de estar acostumbrados a la locura del campo de batalla, ya que los humanos estaban impregnados gradualmente con la subconsciencia de una máquina de combate. Por un momento, en un abrir y cerrar de ojos, las arañas de 4 patas crujieron, emitiendo extraños pasos mientras entraban en la oscuridad del verdor. Lo destruían todo, como un grupo de esqueletos errantes ante las puertas del Hades, para que después de la despedida, su camarada fallecida no se sintiera solo. Asterisco, asterisco, asterisco. Poco después, las fuerzas de la Legión fueron liquidadas. Ninguno pudo retirarse, y todos fueron eliminados sin dejar rastro, en una demostración de las voluntades de los procesadores. Lena sintió un dolor en su corazón. Hace apenas 2 días, escuchó a la fallecida describir la majestuosa escena de la lluvia de meteoritos, y esas orgullosas palabras. El lamento surgió en su corazón como una marea. Si ella solo hubiera podido encontrar el mapa antes. Si ella tan solo los hubiera alertado antes. La batalla ha terminado. Buen trabajo, todos. Nadie respondió. Probablemente todos estaban angustiados. Con respecto a la muerte de Kirchblüte, mis más sinceras condolencias. Si solo pudiera haber hecho un poco más. En ese momento,
Un aterrador silencio vino del otro lado del pararray. ¿Condolencias? La respuesta vino de Laughing Fox. Su voz era calmada, pero estrepitosa, haciendo todo lo posible por controlar su rabia. ¿De qué nos das condolencias? ¿Cuáles son las muertes de 1 o 286 para ti? Una vez que te vayas a casa luego del trabajo, simplemente te olvidarás de eso y cenarás feliz, ¿verdad? Todo lo que sabes es decir tan bonitas palabras. ¿Sabes cuán vacías están? Por un momento, ella se sorprendió, sin saber lo que estaba diciendo, y sin saber cómo debía responder. Oye, no se sabía cuáles eran los sentimientos tenía Laughing Fox cuando Lena se quedó sin palabras. Él suspiró y continuó, con clara hostilidad, disgusto e ira. Dijiste que no discriminarías a los demás, que no pensabas en nosotros como cerdos, que te eras tan pura y justa. Eso es solo un juego para que quedes como una santa, ya estábamos aburridos de ello. Pero siquiera sabes el estado de ánimo de aquí. Acabamos de perder un camarada. No hay tiempo para que nos entretengas con tu falsa bondad, ¿entiendes? Falsa bondad. ¿O crees que no sentimos nada solo porque una compañera murió? Jaja, sí. Para ti, los 86 son solo un puñado de cerdos que están debajo de los humanos, y de ninguna manera los exaltados humanos pueden razonar con aquellos que estén debajo de ellos. No. Las repentinas palabras dejaron completamente en blanco la mente de Lena. No. No trataba de... No. Entonces, ¿qué más? Nos lanzan al campo de batalla como armas, nos hacen luchar hasta la muerte y se esconden dentro de los muros. Simplemente disfrutan del espectáculo con una cara arrogante. Si eso no es llamarnos los cerdos 86, ¿entonces qué? Los sentimientos de los procesadores se filtraron en su corazón a través del pararray. Algunos estaban despreocupados, mientras que otros, como Laughing Fox, daban sensaciones de diferentes niveles de frialdad, con malicia, disgusto y rechazo. No nos llamas 86, simplemente no nos has llamado así, eso es todo. A la mierda con eso de, proteger este país es nuestro orgullo como ciudadanos, tenemos que responder al llamado. ¿Crees que hemos venido a luchar una guerra por voluntad propia? ¿No será porque ustedes nos llevaron hasta aquí y nos obligó a luchar? ¿Sabes cuántos millones murieron desde que comenzó la guerra? No te importa terminar la guerra, sino solo decir esas lindas palabras todos los días y pensar que eso es suficiente para pensar en nosotros como humanos. Tú. Con una oración tras otra, Laughing Fox procedía a abofetearle la cara verbalmente. Lena había asumido que pensaba en ellos como personas. Eso era todo. Lo que él dijo a continuación era la prueba decisiva de que no lo hizo, expulsando sangre de su luminoso y brillante corazón. Nunca te molestaste en preguntar nuestros nombres de todos modos, ¿cierto? En ese momento, ella se olvidó de respirar. Recordó las conversaciones que tuvieron y entró en estado de shock. Era cierto, ella no sabía sus nombres, y nunca les preguntó. No podía llamar a ninguno de ellos por sus nombres, ni a Undertake quien siempre respondía primero, o a la entusiasta Kirkblute. Naturalmente, ella nunca dio su nombre, solo se refería a sí misma como Handler 1, el nombre en clave que indicaba que ella era la comandante y vigilante. Nunca sintió nada malo en ello al respecto. Tal era un acto de falta de respeto entre los humanos, uno que era absolutamente imperdonable, a menos que fuera por una pauta establecida. Sin saberlo, lo hizo sin darse cuenta. Las mascotas deben ser tratadas como mascotas. Recordó a su madre decir esto, y ella misma actuaba de esta manera. Aparte del hecho de que nunca lo dijo, ¿qué tan diferente era de su madre? Su cuerpo comenzó a temblar. Las lágrimas brotaban de sus ojos, goteando como un sendero de perlas sobre un hilo suelto. No pudo decir nada y ni siquiera llorar. Ella se cubrió la boca con ambas manos. Había pisoteado inconscientemente a los demás, sin sentir nunca remordimiento. Estaba aterrada al ver el feo rostro escondido en su corazón, y estaba aterrorizada. Beowulf, no, el chico colorata a quien ella se refería como tal, cuyo nombre y apariencia no conocía, silbó. Theo. Raiden.
¿Por qué habrías de proteger a esta cerda blanca? Teo. TCH, entendido. Un chasquido de lengua sonó. La presencia de Laughing Fox desapareció del parade. Beowulf dio un gran suspiro, expulsando todos los sentimientos de su corazón, y dirigió sus palabras hacia ella. Handler 1, desconéctate. Beowulf. La batalla ha terminado. No tenemos el deber de ser comandados. Lo que Laughing Fox hizo fue demasiado, pero esto no significa que estamos dispuestos a charlar contigo. El frío tono no tenía intención de criticar, pero parecía excepcionalmente cruel para los oídos de Lena. Nunca la reprendió por su insolencia. Nunca la culpó, demostrando que la había dejado. En cualquier caso, mientras fingían hablar, ella no tenía intención de escuchar, y no sabía lo que estaba diciendo. Para él, ella era simplemente una cerda similar a un humano. Ya se había dado por vencido. Lo siento. Ella reprimió el temblor de su voz mientras pronunciaba esas palabras, y después de una pausa, se desconectó. Ninguno de ellos respondió a sus disculpas. Capítulo 3. Tu inspiradora apariencia cuando te paras frente a las puertas del Hades. Parte 3. Después de desconectarse con la Handler y los demás escuadrones, Teo se sentía insoportable. Y luego, Anju finalmente se conectó con él. Teo. Lo sé. Se quejó. Él odiaba su propia respuesta inmadura y puso un rostro de ira. Entiendo cómo te sientes, pero fuiste demasiado lejos allí. Incluso si fuera verdad, no debiste haberlo dicho. Entiendo, lo siento. Él entendió. Les había prometido a todos que no haría eso. No había necesidad de enfatizar nada que se tuviera claro, y hasta ese momento había cumplido esta promesa. Expresó todo en su corazón con las palabras más duras que se le ocurrieron, pero su corazón nunca pudo ser sofocado. En vez de eso, estaba cada vez más agitado, y eso lo enfurecía. Las pronunciadas palabras también herían a sus irreemplazables compañeros de escuadrón, a los que él no debería estar lastimando. Él rompió esa promesa. Rompió esa importante promesa, debido a esa maldita cerda blanca. Pero no pudo soportarlo. Porque seguramente fue debido a... ¿Ese líder de escuadrón? Sí. Recordó esa enorme espalda. Cuando tenía 12 años y acababa de inscribirse, conoció al líder de su primer escuadrón. Era alegre, animado y, aún así, excluido por todos en el escuadrón. En ese momento, incluso Teo lo odiaba. El nombre clave personal Laughing Fox fue heredado de él. En aquel entonces, las habilidades de dibujo de Teo no eran decentes para nada, y solo podía hacer garabatos de un zorro sonriente bajo la cubierta del Juggernaut de su líder, convirtiéndolo en una burla. Una vez escuchó a esa cerda blanca hablar como una santa autoproclamada, con la misma expresión de ese líder, actuando compasiva por la muerte de Calle. Teo ya no pudo soportarlo más. Un solo momento de impulso acabó en un resultado que no estaba dispuesto a ver. Lo siento, Calle. Bajó los ojos cuando vio los restos quemados de Kirkblute. Había visto innumerables cadáveres de sus camaradas, pero al ser ella, no podía sepultarla aunque estuviera frente a él, y tampoco pudo recuperar su cadáver. Hice lo que hizo esa cerda blanca. Desperdicié tu sacrificio. Y a ti, que te sentías tan orgullosa incluso después de pasar por tanto, y nunca te quejaste de nada hasta el final. Asterisco, asterisco, asterisco. Cada noche, un compañero de escuadrón moría, el resto estarían solos o en grupo, estando de luto por los muertos a su modo. Nadie entró en la habitación de Sin. La luz de la luna y de las muchas estrellas llegaba hasta la habitación, de modo que no había necesidad de encender las luces. Sin tenía los ojos cerrados bajo esta fría luz. De repente, escuchó un pequeño golpe en la ventana desde el exterior, y abrió sus sangrientos ojos rojos. Fuera de las ventanas de los cuarteles estaba Fido, extendiendo los brazos de grúa en lo alto, y junto a los manipuladores, entregó la placa de metal de varios centímetros de ancho. Gracias. P.I. Sin recibió la placa, y Fido parpadeó con sus sensores ópticos, antes de chirriar mientras giraba,
y regresó al establecimiento de recuperación automatizada para entregar el contenedor lleno de escombros. Tal era el trabajo real de un scavenger. Una vez que colocó la placa de metal en un trozo de tela, se activó el power. Sin detuvo su mano al intentar ocultar la bolsa de tela con herramientas básicas y frunció el ceño. Él era el único que estaba sincronizado y el resto del grupo no era miembro de esta base. Pero una vez ella contactó con él, nunca dijo nada, en cambio, sino que tenía una sensación de dolor y tristeza. Sin suspiró y preguntó: ¿Pasa algo, Handler 1? Parecía que los hombros de ella se sacudieron, pero permaneció en silencio, probablemente con duda. Así no le importaba, esperando pacientemente que ella hablara. Él continuó con su trabajo, y al cabo de un rato, la chica Handler finalmente soltó una voz temblorosa. Esta vez, Sin no detuvo lo que estaba haciendo mientras escuchaba la voz delicada y penetrante que aún temía el rechazo. Si él se hubiera negado, ella simplemente se desconectaría de modo obediente, así pensaba. Con esta idea en mente, Lena estaba aterrorizada al escuchar esa voz tranquila y habitual. Una y otra vez intentó calmar su respiración, preparándose para hablar, y después de varios intentos, finalmente dejó escapar una voz. Undertake. Ahora es conveniente. Sí, seguro. Era una voz serena, firme, monótona, de corta respuesta. Una vez que escuchó ese tono habitual, finalmente entendió que no era una muestra de su calma, sino que simplemente se mantenía alejado de ella. Ella bajó la cabeza, regañando su corazón por dudar debido al miedo. Tal vez todavía era despreciable de su parte. Ella debería haberse presentado a todos los miembros. Sin embargo, no tuvo el coraje para tratar de contactarse con Laughing Fox o Beowulf, quienes seguramente no volverían a ser contactados. Mis disculpas. Por lo que pasó hoy día y todo lo anterior, lo siento mucho, Ella apretó sus puños, los cuales estaban colocados sobre sus rodillas. Me llamo Lena. Vladilena Milicé. Podría ser tarde para preguntarlo ahora, pero... ¿Me podrías decirme tu nombre? El silencio duró un rato. Lena sintió una total aprensión en este silencio. La voz que venía de lejos enfatiza este silencio ante ella. Si te sientes mal por lo que Laughing Fox dijo. La voz todavía estaba llena de frialdad. Era distante, directa y con una narración objetiva. Entonces no tienes necesidad de hacerlo. Lo que dijo no es representativo de lo que todos pensamos. Este no es un problema que solo tú causaste, y es poco probable que hayas sido capaz de hacer algo por ti misma. Lo entendemos. Él te culpa de lo que no pudiste hacer, no hay necesidad de pensar en ello. Pero, es mi culpa por no haberles preguntado a todos sus nombres. No hay necesidad de eso. La sincronización para RAID está diseñada para que la Legión no nos espíe, pero sí debemos identificarnos a través de los nombres clave. ¿Por qué crees que los datos personales de los procesadores no se revelan? Lena frunció los labios. No era difícil darse cuenta de la razón, aunque no era algo glorioso para comenzar. Así que los handlers nunca piensan en los procesadores como humanos. Sí. La mayoría de los handlers no vivirán más de un año. Es demasiada responsabilidad para un solo handler soportar tantas muertes. Probablemente incluido esta. Esto es muy despreciable. Yo. Ella se recuperó, y su voz se consumió una vez más. Yo también soy despreciable, pero no quiero permanecer así cuanto pueda. Si están dispuestos. ¿Podrían por favor decirme sus nombres? Sin solo pudo suspirar ante esta inesperadamente obstinada chica handler. El verdadero nombre de la caída en combate de hoy, Kirchblute, es Cayetania. Hubo un chillido claramente de asombro desde el otro extremo del pararraid, pero se sofocó una vez se dio cuenta de que era el nombre de la chica que acababa de morir el mismo día. En contraste, Sin dio los nombres de sus compañeros de escuadrón con calma. El nombre del vicecomandante Beowulf es Raiden Suga. Laughing Fox es Tío Beka. Snow Witch es Anjoema Gunslinger es Kurena Kukumila. Black Dog es Dailla Irma.
Después de que se les nombrara a los 20 compañeros de escuadrón, la Handler concluyó. Soy Vladilena Milice. Llámame Lena. Ya lo escuché justo ahora, ¿y tu rango es? Ah, sí. Comandante. Recién nombrada. Entonces, ¿está bien que te llame Comandante Milice? Cielos. Lena dio una sonrisa irónica al escuchar la insistencia de Sim de llamarla su superior. Y luego, habiendo finalmente pensado en algo, preguntó. Nadie parece estar a tu alrededor hoy, ¿qué estás haciendo? Sim se quedó momentáneamente en silencio. Un nombre. Estoy grabando el nombre de calle ahora. Los 86 no tenemos tumbas. Levantó la pequeña placa de metal, la puso a la luz de la luna y la inspeccionó. La aleación de aluminio rectangular tenía el nombre de calle grabado en ella, la parte enrojecida contenía palabras negras sobre ella. Y sobre la imagen de una flor de cerezo con 5 pétalos, la palabra Kirchblüte en su lengua nativa se escribió, el nombre clave personal del Jaggernaut de Calle. En el primer escuadrón en que estuve, hice la promesa con otros de grabar los nombres de esos caídos en combate sobre los escombros de sus unidades, y los sobrevivientes debían mantenerlos. Los que finalmente siguieran vivos llevarían las piezas de esos muertos. Inicialmente, no podían obtener los restos de algunas unidades, y solo pudieron usar otras placas de metal o tablas de madera para reemplazarlos, y grabar los nombres de los muertos con clavos, como prueba de que alguna vez existieron. Una vez que Fido supo esto, comenzó a comprometerse a obtener los restos de las unidades. También aprendió a cortar la marca personal de los muertos que se ubicaban en el fondo de la cubierta. Todas las placas de metal, incluidas las de los miembros de su escuadrón inicial y los difuntos con quienes se topó luego, estaban en la caja de herramientas ubicada en la cabina de Undertake. Todo lo que quería hacer era cumplir con la promesa que hizo con ellos. En aquel entonces, quien logró vivir hasta el final fui yo. Luego estuve en otro escuadrón y terminé siendo el único vivo nuevamente. Así que tengo que llevarlos conmigo. Necesito mantener a los camaradas que lucharon a mi lado todo el tiempo. Asterisco, asterisco, asterisco. Lena sintió una repentina sacudida en su corazón cuando escuchó esa voz tranquila. De repente comprendió que, a diferencia de antes, el equilibrio en su voz no era lo que lo hacía que se inmutara. Y ella se avergonzó rápidamente de esto. Simplemente aceptó las innumerables muertes de quienes lo rodeaban. Nunca lamentó sus muertes, porque simplemente las aceptaba y se los llevaba con él. Durante el día, él no simplemente reconoció que un compañero de escuadrón había muerto ni llorado hasta quedar seco por su muerte. Él simplemente tomó la muerte de ella con calma, y eso era realmente admirable. ¿Cuántos han muerto hasta este momento? 561, incluyendo a Kyle. Él respondió de inmediato, y ella frunció los labios. No recordaba los números de los que habían muerto bajo su mando. No eran muchos, pero si se le preguntara a ella, podría no ser capaz de recordarlos con precisión. Entonces es por eso que llaman ataque. Esa es una de las razones. Solo podía recordar a sus camaradas difuntos, siendo incapaz de construirles tumbas, y plasmaba sus recuerdos y pensamientos de ellos sobre las placas de aluminio. No era de extrañar que él fuera tan adorado. Este chico, llamado Undertake, era muy amable. Al pensar en esto, Lena de repente abrió los ojos. Undertake. Pero incluso en este momento, Sin no se dio cuenta de cómo lo había expresado con tan poco cuidado y preocupación por todo lo demás. Esto no solo aplicaba en Lena, sino también en él mismo. No recuerdo haber escuchado tu nombre. Sin parpadeó. ¿No estás dispuesto a decírmelo?, ella preguntó, pero ese no era el caso. Simplemente se le había olvidado decirlo. Lo siento. Sin Knowsen. Para Sin, su nombre o nombre clave personal eran solo marcadores de identificación para él, y no le importaba cómo se lo nombrara. Él simplemente respondió, solo para levantar los ojos una vez que oyó a Lena jadear. Knowsen. Lena repitió ese nombre aturdido. Tunk. Hubo un sonido como si la silla de ella se hubiera derrumbado cuando de repente se paró. ¿Conoces a alguien llamado Sourey Knowsen?
Su nombre en clave personal es Duyan, con la marca personal de un caballero esqueleto blanco sin cabeza. Sin abrió ligeramente los ojos. Asterisco, asterisco, asterisco. Demos un vistazo al campo de batalla, Lena. Revisa lo que está sucediendo allí. Ese día, el coronel Václav Milice de la República llevó a su hija única, Vladilena, de 10 años, a la primera línea en un avión de exploración. ¿Estamos en medio de la guerra, padre? Sí, por supuesto. Y al mismo tiempo, estamos haciendo algo extremadamente inhumano. Václav era uno de los pocos supervivientes del ejército de la República. Los subordinados que estaban debajo de él luchaban por sus familias y compatriotas, llenándose las manos de sangre y, sin embargo, su amado país introdujo una ley cruel que pisoteaba sus ideales. Consideraron que algunas de sus personas, a quienes deberían proteger, no eran humanos, y los expulsaron, obligándolos a luchar. Él no pudo olvidar un incidente que ocurrió en una ciudad determinada. Se apresuraron en reclutar nuevo personal para reemplazar a sus soldados que fueron eliminados, y la mayoría de ellos eran desempleados debido a las tendencias psicóticas y la pereza, siendo carentes de educación. Y la primera misión que recibieron fue expulsar a los ciudadanos junto con ellos, usando armas. La moral lastimosamente pequeña que tenían se agotó, y todos los escuadrones comenzaron a ser violentos en todas partes. Todavía recordaba a esos descarados disparándoles a los padres ante los ojos de sus hijos. La niña, probablemente la hermana mayor, gritó en voz alta, y la hermana menor observó esto con sus ojos helados. Esta imagen quedó impresa en la mente de Václav. Era poco probable que perdonaran alguna vez a los Albás y la República. Si pudiéramos apresurarnos y detener esto, mejor apurémonos. El avión explorador no estaba volando demasiado rápido, de modo que su hija pequeña podía ver todo más allá del gran muro. Los ciudadanos que vivían en la primera zona legislativa difícilmente salían. El avión explorador volaba sobre las fábricas de producción a lo largo de los barrancos montañosos situados al borde de las zonas, atravesando los generadores de energía solar, generadores geotérmicos, generadores de energía eólica, y atravesando el gran muro que permanecía alto y majestuoso como las montañas. Lena abrió los ojos al ver este paisaje por primera vez en su vida. Sin embargo, una vez que el avión voló sobre los cielos de la zona de contención, observó los pésimos cuarteles rodeados de cercas de alambre y minas sobre las praderas mientras el ocaso brillaba sobre ella, y sus ojos parecían cada vez más sombríos, a diferencia del entusiasmo que mostraba antes. Václav sonrió cuando vio a su hija mirar hacia afuera con una mirada sombría. Una doncella tan inteligente, ella podía observar, aprender y pensar por sí misma, incluso sin que otros le enseñaran. Era un delito utilizar un artefacto militar para uso personal, y tener un civil sin permiso, pero no le importaba. El ejército real de la República consistía en fallas con fracasados con ropa y gorros militares, gastando su tiempo de trabajo en diversión y juegos de azar para irse de fiesta luego del trabajo. Baja un poco y ve un poco más lejos hacia las líneas de frente. Quiero mostrarle a mi hija cómo es un campo de batalla. Le dijo al piloto, quien sostenía el control de mando. Un avión de exploración casi no tenía la posibilidad de volar más allá de las 85 zonas legislativas, y como no había muchas posibilidades de volar más lejos, el piloto aceptó entusiasmado asintiendo sin pensar demasiado. Entendido, coronel, pero el área debería ser una zona de exclusión aérea establecida por el equipo de logística, ¿cierto? Está bien. No estamos volando en un área de pelea. Será de noche si seguimos volando a esta velocidad. La legión no se moverá. Normalmente la legión se movía durante el día, ya que su energía se generaba a través de la electricidad. Los enemigos de tipo generador en la zona ocupada, los almirantes, producían paquetes de energía para las fuerzas de combate en el día, y si las unidades se quedaban sin energía durante la batalla, podrían recargarla a través de paneles solares. Ya que la electricidad no se podía generar en la noche, serían derribados una vez que se les acabara la electricidad. Por lo tanto, normalmente evitarían pelear en la noche. Mientras Václav quería mostrarle a Lena cuán intensa sería una batalla contra la Legión. Nada se comparaba con la seguridad de su hija. Mientras lo observaba, ella hizo una mueca. Sin embargo, Václav cometió un error. Subconscientemente,
Podría haber asumido que solo los 86 se iban a sacrificar en el campo de batalla, y no le importaba demasiado. La legión los rodeaba. Su contacto con los otros países estaba bloqueado, y no podían desplegar aviones de combate para atacar objetivos terrestres enemigos. Los Stachelschwein. Estas son unidades antiaéreas móviles de la Legión desplegadas en todas partes de la República y en cualquier otro lugar justo cuando comenzó la guerra, escondidas en medio de los Eintagsfliege. Las brillantes luces del campo de batalla iluminaban el cielo negro y las llamas rojas se dispersaron junto con una explosión ensordecedora. Las hojas del rotor del ala izquierda fueron golpeadas cuando el avión explorador dejó escapar un rastro de llamas, perdió el equilibrio y cayó gradualmente hacia el suelo. Capítulo 3. Tu inspiradora apariencia cuando te paras frente a las puertas del Hades. Parte 4. Un líder de escuadrón patrullaba por la noche cuando presenció esta escena. Oye, había un avión explorador. Oh, olvídalo, Duyan. Probablemente algún cerdo idiota volaba un avión para ver las líneas del frente. ¿No es genial que los 86 veamos morir a varios de esos cerdos blancos? El líder no escuchó sus palabras, sino que cerró la compuerta de su cabina y activó su amada unidad. Tenía un sangriento cabello de color rojo e iris de color negro oscuro en sus ojos. Oye, Duyan. Lo salvaré, continuaré con la patrulla. Asterisco, asterisco, asterisco. Un mar de fuego la rodeaba cuando abrió los ojos. Las manos de Lena estaban en el suelo mientras apoyaba su cuerpo, encontrándose aturdida. Todo estaba ardiendo, y su padre no se movía en medio de las llamas, porque todo lo que estaba sobre su torso había desaparecido. Ella escuchó las llamadas desde el exterior y salió de la cabina. Ante ella estaba un enorme monstruo, solo pudo verlo cuando levantó su cabeza. Su exterior reflejaba un color plateado y agudo en medio de las llamas. Los ojos rojos y sangrientos brillaban como el cristal, y las ametralladoras montadas sobre sus hombros tenían un color terriblemente profundo. Las articulaciones parecidas a las de un gusano se movían de forma errática, y su marco fue lanzado al aire, de una manera repulsiva. El piloto, no muy lejos, estaba gritando algo, y levantó el rifle de asalto en su cintura, apretando el gatillo con locura. La mayoría de las balas no impactaron, y las pocas simplemente rozaron la armadura. El Emis no prestó atención mientras se acercaba lentamente a él, y con indiferencia movió sus patas delanteras hacia adelante. En ese momento, la parte superior del cuerpo del piloto fue cortada, y la sangre salpicaba desde la región cortada como un geyser, separándose de la parte inferior del cuerpo. La unidad del sensor óptico de Amaze volvió a mirar a Lena nuevamente. Ella solo pudo retroceder al fondo. En ese momento, si alguien de allí todavía está vivo, agáchese. Un gran rugido resonó a través de los parlantes. Una araña de 4 patas atacó dejando un rastro de fuego, disparando en la oscuridad de la noche y las llamas rojas del fondo. La marca personal del caballero esqueleto blanco sin cabeza adornaba el costado de la araña ante los ojos de Lena. Levantó las ametralladoras pesadas en sus brazos de combate y comenzó a disparar. Las ametralladoras pesadas rugieron, ensordeciendo el oído. El rifle de asalto que el soldado acababa de usar era un simple juguete en comparación con el de ellos. Las balas de la ametralladora pesada podían disparar fácilmente a través de paredes de concreto y tanques blindados, y se dirigieron hacia el Amaze como una fuerte ráfaga, antes de que éste pudiera dar la vuelta. La delgada armadura de Amaze fue rasgada de inmediato, convirtiéndose en una pieza de chatarra totalmente deformada. Lena, todavía aturdida en medio del fuego de las ametralladoras pesadas, levantó la cabeza y vio que la enorme araña se acercaba hacia ella. ¿Estás bien? Ella estaba cada vez más aterrorizada cuando escuchó al monstruo hablar con una voz y lenguaje humano, permaneciendo en silencio y encogiéndose de hombros. El cuerpo de la araña se partió en dos, se abrió la escotilla y alguien apareció desde dentro. Era un chico, de aproximadamente 20 años, con el sangriento pelo color rojo, un cuerpo esbelto y gafas de color verde oscuro. El hermano mayor que acababa de salvarla se llamaba Soren Olsen. Ella llegó a la entrada del lugar que él llamaba base. Había muchas arañas mecánicas dentro de la base, y las estrellas llenaban el cielo nocturno, una escena que no se podía ver en la primera zona legislativa. Había otros allí,
pero este hermano mayor le había advertido que no se acercara a ellos. Ninguno de ellos se había acercado a ella, solo la fulminaban con la mirada a lo lejos, lo que la dejaba un poco aterrorizada. Una vez que escuchó a este hermano mayor decir su nombre, Lena parpadeó. Ella nunca supo, ni había oído hablar de este nombre. Ese es un nombre extraño. Sí. Escuché que incluso en el Imperio, solo las familias de papá usan este raro apellido. El nombre también es extraño. El hermano mayor se encogió de hombros con una sonrisa irónica. Llámame Rey. Ese no es un buen nombre que quieras leer, ¿eh? Parece ser un nombre tradicional de mi familia, pero es demasiado extraño para la República. ¿No eres ciudadano de la República, hermano mayor? Mis padres nacieron en el Imperio, mientras que mi hermano menor y yo nacimos en la República. Sí, tengo un hermano, de la misma edad que tú, ya debería haber crecido justo ahora. Rey estaba sonriendo mientras decía esto, pero se veía tan solo. Sus ojos estaban llenos de nostalgia y amargura, como si estuviera mirando no muy lejos. ¿No lo has visto? Sí. No puedo volver. Hasta el final de su servicio, los 86 nunca podrían volver, y no descansaban ningún día. En aquel entonces, Lena no lo sabía. ¿Tienes hambre?, él preguntó, y recordó que aún no había comido, pero ella que no sentía hambre y negó con la cabeza. Los ojos de Rey se volvieron serios. Deberías poder tomar algo dulce, ¿verdad? Puso un trozo de chocolate en agua caliente y se lo entregó. Aunque era joven, Lena se dio cuenta de que ese trato era raro en lugares así. Mi padre me dijo una vez. Que hicimos cosas crueles con los Colorata. Tú eres uno también, hermano mayor. ¿Por qué me salvaste? Rey tenía una expresión desgarradora en su rostro cuando la niña le hizo esta pregunta directa. Esta última había visto tal rostro antes, la cara de un adulto que le trataría de responder una pregunta compleja. Bueno, justo ahora estamos siendo cruelmente tratados, nuestra libertad nos fue arrebatada y nuestra dignidad pisoteada. Esto es imperdonable para cualquier persona, y aquellos que hicieron eso son imperdonables. Nos trataron así, catalogándonos de inferiores a ciudadanos humanos, esos bárbaros, violentos y despreciables cerdos. La fría e impresionable ira parpadeó sobre esos ojos negros por un momento, pero se desvanecieron en un instante. Tomó una taza, bebió un sorbo de agua e intentó tragarse esa rabia. Pero pertenecemos a este país, y somos ciudadanos de la República, nacidos en este país. Era una oración tranquila llena de determinación y dureza, resonando en los oídos de Lena. Ahora nadie está dispuesto a admitirlo, pero es por esto que estamos trabajando arduamente para demostrarlo. Estamos luchando para proteger a nuestro país, y es nuestro deber y honor como ciudadanos. Es por eso que somos capaces de luchar y protegernos durante la batalla. Nos protegeremos, y de ninguna manera haremos algo peor que aquellos que solo hablan. Lena parpadeó, estando confundida. Batallar, por el bien de proteger, probar. Sin embargo, los enemigos eran unos enormes monstruos. ¿No tienes miedo? Claro que tengo. Pero si no peleo, no puedo vivir. Se encogió de hombros y sonrió, levantó la cabeza y miró el cielo estrellado. Las estrellas llenaban cada rincón del cielo nocturno, reluciendo, dando como resultado un terrorífico silencio. Apareciendo entre las estrellas había un vacío interminable, una noche digna. La sonrisa desapareció de la cara de Rey. Con cada palabra, él señaló un solemne juramento. No moriré y no puedo morir. Tendré que vivir, para encontrar a mi hermano menor. Asterisco, asterisco, asterisco. Hasta el día de hoy, Lena, de 16 años, aún podía recordar la mirada seria y las palabras de Rey. Y cuando se enteró de un nombre familiar similar al suyo, se puso de pie emocionada, sin importarle que la silla se hubiera derrumbado, o que su taza de té hubiera caído y se hubiera hecho pedazos. Rey había mencionado que su apellido era raro incluso en el Imperio, y Lena nunca había conocido a nadie más llamado Nosen. Este chico con un nombre similar podría ser familiar de Rey, o incluso aquel que tenía la misma edad que ella. Finalmente, Sin habló.
Parecía haberse quedado momentáneamente atónito, porque era la primera vez que ella escuchaba una voz tan estupefacta por parte de él. Ese es mi hermano mayor. Hermano mayor, entonces. No lo he visto, dijo. Quiero verlo, dijo. Esa persona juró una vez. Ya veo, entonces él es el hermano pequeño. Él dijo que realmente quería conocerte, que tenía que volver. ¿Puedo preguntarte cómo está tu hermano mayor? Lena preguntó ansiosamente, porque estaba abrumada por la nostalgia, pero la voz de Sin había vuelto a ser helada. Él murió. Hace 5 años. En el frente oriental. Ah. Mis disculpas. No. Una breve respuesta de él que implicaba que realmente no pasaba nada. Lena estaba un poco confundida por la forma en que la actitud de Sin era tan diferente a la de Rey cuando este último habló sobre el primero. Él permaneció en silencio, pero no parecía ser distante, como si estuviera familiarizado con la muerte. Mientras se preguntaba qué debería decir, Sin habló en voz baja. Me preguntaste, ¿qué quiero hacer una vez que me retire, verdad? Ah, sí. Realmente no hay nada que quisiera hacer, ya sea ahora o cuando me retire. Sin embargo, hay algo que tengo que hacer. Necesito encontrar a mi hermano mayor. Lo he estado buscando en los últimos 5 años. Lena ladeó la cabeza en confusión. Él sabía que su hermano había muerto, de modo que eso significaba. ¿Quieres encontrar su cuerpo? Él parecía un poco agitado. No era una sonrisa, sino más como una burla, una muy helada y sin corazón en comparación con antes. Sus ojos eran tan atrayentes como una afilada y aterradora cuchilla de hielo, llena de locura. No. Asterisco, asterisco, asterisco. Al día siguiente. Después de escuchar una breve explicación de Sim, la Handler se sincronizó con el escuadrón, se disculpó y les pidió que dijeran sus nombres, uno por uno. Esto dejó a Theo realmente incómodo. Sim. ¿Te importaría no hacer nada innecesario? Te estás arrepintiendo ahora, ¿verdad? No deberías haber dicho eso de todos modos. Daya mostró una sonrisa, mientras que Anju mostraba una mirada tierna en sus ojos. Maldición Kurena, ¿por qué miras y actúas como si no tuviera nada que ver contigo? Estabas tan enojado como yo. Hubieras gritado si yo no lo hiciera. Escuché que eres la comandante Millice. ¿Si no te dijo nuestros nombres? Los escuché de él. Pero nunca escuché que ninguno de ustedes mencionara sus nombres. Entonces, ¿no puedes llamarnos por nuestros nombres hasta que te hayamos perdonado? Eres problemática. Sin permaneció en silencio, y Lena parecía ser una niña que se encogía de hombros, esperando ser regañada, porque sabía que estaba equivocada. Theo mostró una mirada frustrada, ya sea porque estaba molesto o porque no cooperaba. El líder que fue asignado por primera vez a nuestro escuadrón. Este repentino cambio de tema dejó a Lena un poco perturbada, pero él continuó. Era tan feliz como un idiota, y era un soldado para comenzar, era un alba. Pudo oír un suspiro desde el otro extremo del parade. Sobrevivió a las primeras defensas y dijo que era extraño que solo los 86 luchasen, así que llegó a las líneas del frente. Mis compañeros de equipo nunca dijeron nada frente a él, pero lo maldijeron a sus espaldas muchas veces. De todos modos, él en verdad era irritante, muy irritante para empezar. Dijo que todos son un procesador, pero él fue quien eligió venir aquí, mientras que nosotros nunca tuvimos otra opción. Aún si vino aquí, podría haber regresado a su casa si se cansara de esto. Todos nos enojamos cada vez que fingía ser uno de nosotros. Todos apostaban cuando agotaría toda su compasión y regresaría. Pero todos estábamos equivocados. Ese líder nunca volvió, incluso hasta el final. Murió sin regresar. Protegió a los otros procesadores, se quedó atrás y murió. El último en escuchar sus palabras fue Theo. Theo era el más cercano al líder cuando lo dejaron atrás, y en ese momento, este lo contactó a través del comunicador inalámbrico, pidiéndole que lo escuchara, incluso si no prestaba atención a sus palabras. Sé que ustedes me odian. Es normal, no diré nada al respecto.
Por supuesto que ustedes me odian. No vine aquí a ayudarlos, después de todo, y tampoco a salvarlos. Solo siento que si los dejo pelear, nunca podré perdonarme. Tengo miedo de volverme así. Llegué a este campo de batalla por mi propio bien y, por supuesto, no seré perdonado. Nunca me perdonen. De repente, el comunicador inalámbrico se llenó de estática, y el silencio empezó. Theo finalmente entendió que ese líder sabía que un día así llegaría, y que nunca más se sincronizaría con ellos en el Para-Raid. Ya había tomado una decisión, que cuando regresara al campo de batalla por segunda vez, moriría en batalla y nunca regresaría. Theo se arrepintió, lamentó no poder decir unas pocas palabras al líder. Incluso en ese momento, se arrepintió. Mira, no quiero que hagas lo mismo que ese líder. Solo quiero decir que mientras permanezcas allí detrás de las paredes, nunca serás igual a nosotros, y que nunca seremos camaradas tuyos. Eso es todo. Una vez dijo lo que quería decir, dio un estirón. Era claramente un pasado de él que todos los demás sabían, se explicaba por sí mismo y algo que había pensado muchas veces. En este punto, no estaría de más que él dijera esto. Eso es todo lo que tengo que decir aquí. Soy Tío Beca. Solo llámame Theo, o Rica, o un lindo cerdo de mierda, o como quieras. Este no es un asunto trivial. Me disculpo, por todo a través de ayer, de verdad. Ya es suficiente. Cielos, eres molesta. Entonces, cuando Calle hablaba sobre esa buena persona, ¿a quién se refería? No solo a ese líder. Eso va para todos los que volvieron a pelear, como él. Todos los demás también luchaban contra este mundo trágico, creado por los de su especie. Raiden luego se presentó. Aquí el vicecomandante Raiden. Primero, tengo que disculparme. Pensábamos que nos mostrabas lástima y actuabas como una santa cuando seguías contactándonos todas las noches, y nos reíamos de ti, como un idiota que nunca supo lo pretenciosa que eras. Todos tenemos que disculparnos por eso. Fue nuestro error. Y también. Los ojos negros y metálicos se estrecharon fríamente. Como dijo Theo, no pensamos en ti como iguales, ni como una camarada. Eres la idiota que nos pisoteó y dijo palabras tan bonitas desde lo alto. Eso nunca cambiará, y no podemos cambiar nuestra opinión. Si deseas que algunas personas continúen pasando tiempo contigo, no nos importa pensar en ello durante el tiempo libre, pero personalmente no recomiendo hacerlo. Realmente no eres apta para ser una handler, mejor renuncia tan pronto como sea posible. Lena soltó una pequeña risa. Si no es mucha la molestia, permíteme invadir tu tiempo libre. Raiden sonrió con ironía. Su feroz rostro parecido a un lobo estaba lleno de una rara marca de emoción humana. Eres una idiota sin remedio también. Ah, sí. Envía el mapa. Lo olvidaste después de llorar toda la noche, ¿verdad? Esta vez, Lena sonrió de nuevo. Inmediatamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Mientras escuchaba las conversaciones con indiferencia, Sin recordó las palabras que dijo Lena. Sorry Nosen. Un nombre que no había escuchado en mucho tiempo. Nunca pensó que volvería a oír ese nombre. Casi se había olvidado de ese nombre. Sin nunca llamó a esa persona por su nombre, ni siquiera hasta el final. Sin querer, su mano derecha buscó la bufanda envuelta alrededor de su cuello. Hermano.